los pies, sí estaba proclamando eso a sus discípulos, ¿verdad? Que Él siendo Dios vino a servir, pero no solo con lavar pies, sino con lavar nuestros pecados, con derramar su sangre en la cruz. Um, y luego también como un ejemplo, él dijo, como yo los he amado, ustedes deben amarse también. Um, entonces nosotros también tomamos la posición de siervos en cuanto a nuestras relaciones con los demás. Muchas gracias, profesor Abraham. Muchas gracias. Bien explicado. Pues eso de lavamientos, pues yo creo que todo el mundo ahorita se está lavando las manos, así, quién sabe cuántas veces al día y todo. Y Jesús sí también les recuerda que son limpios espiritualmente, ¿verdad? Como que aprovecha Jesús para recordarles de eso también. Pues muy bien, tomemos una pausa antes de continuar para saludar a los recién llegados. Muy buenas noches. Leonidas, ¿cómo Hola, le muy va? buenas noches. Muy bien, muy bien. Recién pude entrar porque no podía entrar. Eh, No se preocupe, más vale tarde que nunca. Lo bueno que pudo llegar. Dios le Ok, bendiga. gracias. Soy Gracias. Joel y yo creo que ya nos hemos conocido muchas veces, pero soy Joel y el profesor Joel y estoy apoyando al profe Abraham. Sí está con nosotros hoy, pero yo le estoy, pues, digamos, estoy facilitando la clase hoy. Pues bienvenido, Leonidas. Buenas noches, hermano Pedro Abel. ¿Cómo le va? Buenas noches, profesor. Muy buenas noches. Qué gusto saber de usted. Ok, muy bien amigos, vamos a seguir. Acuérdense que en la serie de cursos que se llama La Biblia de Academia Cristo, practicamos un método sencillo que se llama las 4C. Para algunos de ustedes, pues ya han tomado muchos cursos, ya tal vez ya se cansaron de las 4C, ya las memorizaron muy bien, pero para otros de ustedes, tal vez todo esto de las 4C es algo nuevo. Las 4C son 4 palabras que utilizamos para enseñar la Biblia. La primera palabra es captar. Captar es la introducción. Contar es contar la historia bíblica, leerla, contarla. La tercera es consolidar, consolidar. En el paso de consolidar, hacemos una preguntas sencillas para repasar los hechos de la historia. Eh, em, Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y les recuerdo que en el proyecto final para este curso, ustedes van a tener la oportunidad de contar una historia bíblica utilizando esta técnica, ¿ok? Captar, contar, considerar y consolidar. De hecho, hay un error, perdón, en la diapositiva dice consolidar, debe decir considerar. Mi error. También vamos a saludar al hermano Alejandro. Alejandro escribe aquí en el chat. Buenas noches a todos. Pues Alejandro, bienvenido. Qué bueno que nos pudo acompañar hoy desde Chile, ¿correcto? Muy bien. Abran sus Biblias, por favor, a Mateo 26, porque ahí van a encontrar las respuestas a las preguntas que siguen. Muy bien. Como les digo, está equivocado lo de arriba, dice consolidar y debe decir considerar, un error mío. Considerar Mateo 26 y Juan 13. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Okay. En el video que vieron, ¿quiénes son los personajes? ¿Quién y quién sale en la historia? 26. ¿Quién quiere aportar?
Los discípulos, Arie, muy bien, los discípulos. Sí, los discípulos, Jesucristo. Jesús, Jesucristo, sí. Judas, Simón Judas, Pedro y sí. cierto, y sale cierto hombre, ¿no? Sí, claro. Ah, sí, pues Esos serían los personajes, ¿no? Y, ok. perdón, y también los sacerdotes, donde cuando fue Judas, pues, como que inicia a hablar con los sacerdotes para ver cómo podía entregarlo y cuánto le darían. Entonces, también los sacerdotes. Ok, muy bien. Mateo. Gracias, Leonidas. Seguimos. Pregunta 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? O sea, En las este caso, cosas, los... ah, digamos que podrá ser también las 30 monedas de plata, la mesa, la copa, pan, vino. Ok. El agua, el lavabo, o lo que utilizó el Señor Jesús es un lavatorio, algo así, ¿no? Con agua para lavar los pies. Sí, en la primera parte de la historia, sí. Así es. Ok. Bien. Seguimos. La pregunta 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? O sea, ¿dónde toma lugar la cena? Cuando estén en la ciudad, me digo que en Jerusalén, y donde Sí. Jesús le dijo a los discípulos que vayan a una casa, un cierto hombre. Sí, no nos dice cómo se llamaba, pero sí nos dice que era en la parte superior de la casa, ¿correcto? En el llamado el aposento alto. Me dicen que si uno va a Jerusalén hoy en día, no, hasta ya saben cómo es el turismo religioso, ¿verdad? Como que hasta te quieren enseñar que sí, por cierto, era tal cuarto, tal casa y bueno, quién sabe si era, si no era, am, pero sí, en el aposento alto. Muy bien. La pregunta 4, ¿cuándo ocurrió esta historia? Ok, ¿cuándo? El Bueno, jueves de en la este última caso, cena, o sea, jueves de la última cena. Ok, jueves bueno, hoy en día sería lo que le llamamos el jueves santo, ¿verdad? El jueves de la última cena, correcto. Am, la, la fiesta de la Pascua, como sí, exactamente. Los judíos estaban en plena, digamos, fiesta, festival en esos días. Mateo 26:17. Mateo 26:17, ¿qué nos dice? En el primer día de la fiesta del pan sin levadura vinieron los discípulos a Así, Jesús así. y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él Sí, dijo, hasta ahí está bien. Gracias, Marta. Entonces, sí, era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ok? En la noche en que los judíos em, celebraban la Pascua. Muy bien. Y la pregunta 5 es, ¿cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es el conflicto, no es un conflicto, pero cuál? bueno, puedo decir que sería cuando Jesús le dice a los discípulos, uno de ustedes me va a traicionar o me va a entregar. Y los discípulos se preguntaban unos a otros, decían, Señor, soy yo, soy yo. Y entonces ya pues Jesús le dice, el que mete o el que remueve el pan conmigo, dice él, pero ellos no lo entendieron. Sí, o sea, uno de los discípulos va a traicionar a Jesús.
Durante la cena, algo tiene angustiado a los discípulos. ¿Qué es lo que tiene angustiado? ¿Qué los tiene angustiados? ¿Quién de ellos sería de repente el mayor después de Jesús? Creo que fue, ¿no? Aunque aquí no lo comentan, pero se nota, por eso es que Jesús les quiere enseñar ahí que el que sirva a los demás es el que estará más cercano a él, ¿no? Ok, eso sí. O sea, siempre los discípulos están peleando por el mejor lugar, ¿verdad? Al lado de Jesús. Eso sí, se puede mencionar. Pues también podemos mencionar el hecho de que em, en, en, en Juan 13, versículos 33. Yani, Juan 3. Sí, Juan 13, 33. em, ¿Se ubican? ¿Qué les dice Jesús? ¿Qué va a pasar? Y eso es lo que les preocupa. Juan 13, 33. Juan Hijos, 13:33 dice. Sí, Bueno, dice, hijitos, aún estaré con vosotros. Aún un poco me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, perdón, no vosotros podéis no ir. podéis ir. sí, o sea, ¿cuál es el problema? Y más adelante Simón Pedro va a decir que no, ¿a dónde vas? Y Jesús No vuelve pueden a ir. decir que no, ustedes no. Vamos a escuchar no sé, Pablo Fabián quiere aportar, no hemos escuchado de vos, Sí, de usted. permiso. Sí, yo creo que el gran problema, y es lo que estaba tratando de mostrar Jesús, más allá de la humildad, es en el mandamiento que deja en el versículo 34 de San Juan. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y eso es lo que está mostrando Jesús en su actitud, en su accionar con el lavamiento de los pies. Que no solamente era humillarse, sino es mostrar el verdadero amor desde el interior, como humano, como persona y como hijo de Dios. Sí, muy bien, Pablo Fabián. Muchas gracias. Muchas gracias por aportar buenas palabras de nuestro amigo Pablo Fabián. Señor Alejandro, ¿quiere aportar? Hola, buenas noches a todos. Buenas Espero que estén noches. bien. Una de las cosas que le afligía bastante a los discípulos era cuando Jesús les dice que uno de ustedes me iba a traicionar. Entonces todos los discípulos se preguntaron, Señor, ¿quién es? Dinos quién es. Y en contestación Jesús les dice, el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y el 24 menciona de Mateo, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, a los discípulos le estaba preguntando y con la incertidumbre, ¿quién era el que lo iba a entregar? Y por eso Jesús les da ese recordatorio, el que meta la mano conmigo, ese es el que me va a entregar. Sí, eso los tiene angustiados. Sí, y pues también Jesús gracias, Alejandro. Y Y otra, Jesús, ay, sí, díganos. y otra cosa que Jesús les mostró
que le mostró, sabiendo que él sabía quién lo iba a entregar, Jesús nunca le mostró hostilidad, al contrario, le mostró misericordia, porque él sabiendo que era el Hijo de Dios, él sabía que lo iban a entregar, pero en ningún momento rehusó del comer con él, al contrario, después cuando terminaron de comer, la Biblia dice que salieron al monte de los olivos a cantar, y ahí fue Judas Iscariote donde fue a entregarlo a los escribas. Sí, bueno, sí, gracias Alejandro. Jesús sí le mostró misericordia a Judas. Am, también yo creo que el simple hecho de que Jesús los iba a dejar, Jesús los iba a dejar, eso ya para ellos fue muy chocante de, ¿nos vas a dejar? ¿Qué vamos a hacer sin ti? ¿Qué vamos a hacer sin nuestro maestro? Am, ya hemos Fue, pasado 3 años con él. Erwin, ¿quiere aportar? sí, bueno, en realidad ya Jesús sabía lo que le iba a pasar. Sabía lo que le iba a pasar. Ellos estaban intranquilos, pero les dice, voy a estar con ustedes un tiempo más. Y también les dice que él se va a ir a un lugar donde ellos no pueden, o no, solamente, bueno, en su momento, cuando vuelva, podrán ir a visitarlo, ¿no? Quería aportar con eso. Sí, es cierto, Erwin, es cierto lo que dice usted. O sea, em, es muy bonito lo que Jesús les dice en San Juan capítulo 14. Mucha gente no, bueno, conoce estas palabras, pero tal vez no las ubica en su lugar de cuándo es que Jesús se las dijo. De, pues en la casa de mi padre hay mucho, o sea, todo eso, son palabras famosas, conocidas, pero yo creo que no toda la gente sabe que Jesús lo dijo justo antes de dejarlos. Muy bien, ¿se resuelven los problemas que mencionamos del traicionero, de que Jesús los iba a dejar? ¿Se resuelven los problemas? ¿Sí o no? O sea, Jesús hasta identifica al traicionero. ¿Eso lo detiene? ¿Sí o no? Permiso. En cierta manera, no. Simplemente quedó al descubierto, ¿no? En primer lugar, Judas, que iba a ser el que lo iba a entregar. Eso no pudo detener. Lo otro eh, que también enseña ahí en el capítulo 14, ¿no? Cuando Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en cierta manera, se tenía que cumplir la palabra de Dios. Tenía que ser entregado para que el sacrificio sea perfecto por Dios, ¿no? Sí, exactamente, Pablo Fabiani. Y para los discípulos yo creo que estaban desanimados en esos momentos, Jesús los anima, les da consuelo antes de su muerte, antes de su partida, pues em, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, ellos así muy perplejos de, Señor, ¿a dónde vas? No conocemos el camino, no tenemos GPS para llegar. Y Jesús les consuela diciendo que no los voy a dejar como huérfanos. Muy bien, le seguimos. Consolidar. Ahora sí, las 4 preguntas de consolidar. Disculpen que el error en la diapositiva antes. Ahora sí, el paso 4. En pocas palabras, o sea, si esto fuera una película o algo, ¿qué título le pondrían? Pocas palabras. ¿Qué frase, qué título le ponen a esta historia, a la lección de hoy? ¿De qué trata la historia?
El amor Alejandro. fraternal. Ok, Marta primero y después Alejandro. Marta, ¿cuál es su respuesta? Perdón. El amor fraternal. Ok, el amor fraternal. Muchas gracias. Ok, Alejandro, ¿quiere aportar? Sí, yo le Bueno, pondría digamos institución que de la cena del puede, Señor y Jesús anuncia la negación de Pedro. Ok, bien, bien. Lo complicado esta vez es que es una historia muy larga, ¿verdad? Ok, una historia muy larga, o sea, muy bien. Pero hay algo importante y creo que es el establecimiento del nuevo pacto. Mm, sí, Renzo, sigue. Claro, porque Cristo ahí establece la Santa Cena, ¿no? Y a través de ella establece el nuevo pacto, ¿no? Ah, o sea, Renzo Nacho sugiere que le pongamos por título eh, Jesús establece el nuevo pacto. Eso me parece interesante. Muchas gracias, Renzo Nacho. Sí, bueno, en esta historia sí, Jesús instituye la Santa Cena para sus discípulos, dando su cuerpo y sangre, que al mismo tiempo son el pan y el vino y para el perdón de sus pecados. Y promete que algún día ellos estarían con Él en los cielos. Entonces, sí, Jesús estable el nuevo pacto. Me gusta. Son muchas respuestas posibles para estas preguntas. Bien, la pregunta 2, ¿qué pecado me enseña a confesar en esta historia? Por ejemplo, ¿qué pecado podemos identificar entre los personajes de la historia y luego en nosotros mismos, en nuestras vidas, en nuestros corazones? ¿Ok? Disculpen, pero voy a preguntar. Herbert, ¿quiere aportar? No hemos oído de usted todavía. ¿Sí nos escucha? Herbert, desde Nicaragua. Herbert, bueno, no le oigo a Herbert. Bien, vamos a preguntar a Federico. Federico, ¿cómo le va? ¿Quiere aportar algo? Que somos más hoy. Quiero que todos tengan la oportunidad. ¿Qué es lo que vemos, Federico, en esta historia? ¿Qué pecados vemos en los personajes de la historia? ¿Qué? Federico, ¿si nos escucha? ¿No? Bueno, Fernando, ¿cómo le va? ¿Qué pecados podemos identificar en esta historia? El pecado muy grande que yo veo en esta historia es la traición, la deslealtad de Judas. Es lo más grave que yo veo. Sí, la traición de Judas. ¿Cuál fue el motivo de su traición, Fernando? Pues cuando él probó el bocado que le dio Jesucristo, le entró Satanás y fue cuando por avaricia, por las 30 monedas de plata, fue y habló con los sacerdotes y les dijo que él los iba a llevar y que aquel que yo besara, ese es el Cristo. Y de esa forma lo atraparon. Ah, Fernando, yo creo que usted mencionó algo interesante, mencionó avaricia. Avaricia. A fin y al cabo, pues Judas amó el dinero más que a Jesús, ¿correcto? Correcto. El dinero era su ídolo. Ok, y pues nosotros también podemos batallar con el mismo pecado. En muchos momentos de la vida es una gran tentación.
muchos, en nuestros cursos de Academia Cristo también son para preparar a líderes. No les tengo que contar historias de líderes de iglesias que cayeron en tentación con el dinero, ¿verdad? Judas era el tesorero de los discípulos, ¿verdad? De los 12. Y pues el mismo, el que, pues ellos confiaban en él para cuidar el dinero del grupo y pues, pero a la vez él había estado robando y ahora sí, traicionó a Jesús. Ok, muy bien. Otro pecado serían tal vez como el orgullo de Pedro, ¿verdad? De decir que no, yo nunca voy a caer en tal tentación. Yo nunca, eso también es una tentación para nosotros, ¿correcto? Pensar que nosotros somos demasiado fuertes para caer en cierta tentación, ¿ok? Yo, ahora haciéndolo personal, yo a veces llego a pensar que, no, para mí esa no es una tentación, no es peligro. Bueno, luego, tiempo después, uno ve que, sí fue, y caí. ¿Ok? Pregunta 3. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Esta es mi pregunta favorita de todas las lecciones. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Okay. Jesús les lava los pies, les establece, cena con ellos y establece el nuevo pacto y luego les da palabras de ánimo. ¿Dónde ven el amor de Dios en esta historia? Cuando les dice que no los va a abandonar. Eso sí. Muy bien. Un mandamiento nuevo que os doy, que améis unos a otros, que os améis así como yo lo he amado. Así es. Así es. El nuevo pacto. El amor de Cristo Bueno, yo no voy a dar todas mis respuestas. ¿Quién más quiere aportar? Okay. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Ok, En el amigo. establecimiento, Renzo Nacho, perdón. sí, en el establecimiento mismo del pacto, creo, porque él ahí nos está mostrando que él estaba entregando su vida, ¿no? Por todos nosotros, ¿no? Estaba cambiando el pacto anterior, ¿no? Estaba dejando, y de ahí para adelante, pues, es a través de él que somos salvos, ¿no? Es a través de su cuerpo, de su sangre, que podemos ser perdonados de nuestros pecados y obtener salvación a través de que creemos en él. Sí, Eso, o sea, eso, sí. eso es un acto de amor que abarca todo lo demás, ¿no? Sí, otra vez piensen en el cuándo. Cuando toma lugar toda esta cena. O sea, piénsenlo. Mañana, si ya supieras que mañana te vas a morir, ¿qué estarías haciendo ahorita? O sea, Jesús sabe que al día siguiente Él va a morir. Y sabiendo el terrible sufrimiento que él iba a experimentar, aún así Jesús se preocupa por sus discípulos, les advierte, les da consuelo y esperanza. Y en la palabra y en la Santa Cena, Jesús hace lo mismo por nosotros. Jesús da su cuerpo y su sangre para el perdón
de sus pecados y de nuestros pecados, de mis pecados. ¿Ok? Muy bien. La pregunta 4. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él Ay, no me en esta lee. historia? Alejandro, ¿quería aportar? Perdón. Sí. Una de las cosas que Jesús, perdón, que me retroceder a la pregunta, uno de los regalos que nos hizo nuestro Señor es la promesa del Espíritu Santo. Porque si Él nos amó, dice que si nosotros lo amamos, cualquier cosa que pidamos, porque tenemos un tercero, que es el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es la verdad, la cual el mundo no puede recibir, porque Él no la ve ni la conoce, pero vosotros la conocéis, porque mora con ustedes y estará con ustedes. Ese es uno de los regalos más grandes que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, aparte de instaurarnos el amor de unos a otros, porque de esa manera sabíamos que se sabrá que no seremos sus discípulos, si nos tenemos amor unos con otros. Pero la promesa del Espíritu Santo es una cosa innegable, porque sabemos que el Espíritu Santo nos mueve y nos promueve la fe, y por el Espíritu Santo nosotros nos podemos poner de pies, y por el Espíritu Santo Él nos perdona. Sí, sí, hay mucha cosa que aprendemos en esta lección que podríamos mencionar. ¿Qué queremos hacer? Pues celebrar la Santa Cena como Jesús nos manda en esta historia. Y pues amarnos el uno al otro en servicio, así como Jesús hizo por sus discípulos, nosotros, pues una anécdota personal es nada más con todo esto yo sé que no que ya están cansados de escuchar del coronavirus, así que no voy a hablar de eso, pero les digo que yo creo que hace una semana más o menos mi actitud era de, pues, esto no va a pasar nada, puedo andar así siguiendo con la vida normal, con la rutina diaria, pues no pasa nada, no importa. Pero ya cuando uno llega a saber más de esta enfermedad y se da cuenta de que, pues a lo mejor yo estoy bien, a lo mejor podría yo hasta ser portador del virus sin síntomas. Sin síntomas y tal vez me siento bien, pero si yo traigo el virus en mi cuerpo, puedo contagiar a otra gente y a lo mejor a ellos les va a afectar y pueden hasta morir. ¿Por qué? Porque yo no tuve cuidado porque yo no Contagiar. pensé en ellos. Así que, de hecho, fue mi esposa que me ayudó pero piensen en los demás, me dijo ella. Hay que pensar en los demás. A lo mejor, pues no te afecta nada a ti este virus, pero ¿qué tal? O sea, me hizo pensar el asunto ya no pensando en nada más en mí, pero pensando en el bienestar de los demás. Entonces, eso solo es un pequeño ejemplo, pero em, es siempre pensar en qué podemos amar y servir a los demás. Tener la actitud de Cristo, ¿verdad? Cristo dio todo en servicio, hasta su vida en la cruz. Seguimos. Ok, ¿cuándo sería buen momento para compartir este mensaje? O sea, de la historia de la cena, cuando Jesús les lavó los pies. ¿Cuándo sería buen momento para... Todos estamos encerrados en nuestras casas con la familia. ¿Cuándo quieren compartir esta historia con sus familias? Claro, en este momento sería ideal porque muchos están atemorizados con lo que está pasando y sería bueno pues compartir esta palabra, en cierta forma nos da esperanza de lo que Jesús hizo por nosotros
hablando de la salvación, quería pasar un momento maravilloso compartiendo la palabra de Dios. Sí, Leonidas, me hizo pensar en que, esto sería un muy buen texto para momentos así. Toda la gente anda preocupada y Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Necesitamos palabras de paz, así como estas. Y aparte, viene la Semana Santa, ¿cierto? Viene la Semana Santa, pues siempre es un buen momento para hablar de estas historias y también para enseñar a otros acerca de la Cena del Señor. Muy bien, profe Abraham, ¿cómo le va? ¿Sí puede, quiere guiarnos ahora en esta parte de la clase, si es que está funcionando su audio y todo? Profe Abraham, ¿cómo va todo? Sí, aquí estoy. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, perfecto. Ahora en esta parte de la clase, pues hemos repasado la historia. Ahora yo creo que le vamos a dar la palabra un poco al profe Abraham para que nos enseñe un poco acerca de la Santa Cena. Profe Abraham, como tengo, digamos, control de la diapositiva, nada más me dice cuando quiere que le avance, ¿ok? Está muy bien, está muy bien. Sí, será un Gracias, profe. privilegio, Joel, poder enseñar un poco sobre esto, porque es una gran bendición, un gran regalo que Jesús nos dejó esa noche antes de morir por nosotros. Bueno, ahí en la pantalla ven tres términos diferentes para la Santa Cena. A veces se llama la Santa Comunión. La Santa Comunión se llama porque hay uniones que se están celebrando en este sacramento. La Biblia enseña, por ejemplo, que hay una unión entre el pan y el cuerpo de Jesús. Y hay una unión entre el vino y la sangre de Jesús. Por eso se llama la Santa Comunión. Y el apóstol Pablo hace esa conexión en 1 de Corintios capítulo 11, ¿verdad? También a veces se llama la Santa Cena o la Cena del Señor, porque pues él estaba cenando con sus discípulos, pero en esa cena de la Pascua él instituyó una nueva cena que podemos celebrar. También se llama en 1 de Corintios la Eucaristía, que quiere decir acción de gracias. Y creemos que Pablo, el apóstol, lo llama así porque, la misma Biblia dice que Jesús dio gracias y luego partió el pan y lo repartió y dijo, tomen y comen, este es mi cuerpo. Ok. Vamos, Joel, a la siguiente. Sí, gracias. Ahora vamos, ¿dónde viene la Santa Cena en la Biblia? Podemos hallar la Santa Cena en 4 lugares principales. Primero está en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno de ellos incluye Jesús instituyendo la Santa Cena. Luego también el apóstol Pablo lo menciona en 1 de Corintios 5 y también el capítulo, yo creo que lo menciona en 10 y también el 11, si no me equivoco. Y aunque el apóstol Juan no habla de la Santa Cena, él sí nos cuenta mucho sobre lo que dijo y hizo Jesús antes y después de instituir la Santa Cena, ¿verdad? Ok.
¿Puedo pedir que si no están hablando, pueden poner sus micrófonos en mudo por el momento? Estoy escuchando un poco de sonido en el... Ah, sí, está. Ok. Ahora a la siguiente, profe Joel. Gracias. Y si pueden seguirme escuchando bien, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces, hay una conexión entre la Pascua y la Cena del Señor. A lo mejor aquí una pregunta para empezar. ¿Quién sabe qué era la Pascua? Era lo que Jesús y sus discípulos estaban celebrando esa noche, pero ¿dónde tiene su origen la Pascua? ¿Alguien sabe? Pedro Abel, no hemos escuchado de usted. Pedro Abel, ¿podemos darle la palabra a usted? Ha estado muy callado hoy. Pedro Abel, desde Bolivia, si nos escucha. A ver. Yo soy Fernando. Okay. Ah, sí, Fernando. ¿Sabe qué es la Pascua? ¿O qué era? Sí, buenas noches. Ahí estaba investigando. Me dice que es cuando el pueblo de Israel celebra la liberación de los egipcios, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Eso entiendo yo que es lo que celebra la Pascua. Si no estoy equivocado, pastor. Muy bien, ¿no? Sí, tiene razón. Es un día festivo que Dios mismo ordenó que se celebrara en Israel para conmemorar cómo Dios liberó a su pueblo de esclavitud en Egipto. Específicamente, tenía que ver con cómo Dios los salvó de la 10ª plaga. ¿Se acuerdan que Dios mandó 10 plagas a Egipto para poder liberar a su pueblo? En la 10ª plaga, Dios prometió que iba a matar al primogénito hijo en cada casa en Egipto. Pero dijo que los israelitas podían salvarse con sacrificar un cordero sin defecto de 1 año, cordero varón, y pintando su sangre sobre sus dinteles. Dios dijo que si hicieran eso, entonces la destrucción no iba a llegar a sus casas, que se iban a salvar así de la muerte y también de su esclavitud en Egipto. Y a lo mejor simplemente contando esa historia, ustedes pueden ver qué relación tiene la Santa Cena con esa celebración de la Pascua. En la celebración de la Pascua, ellos sacrificaban un cordero sin defecto. Y la Biblia dice que Jesús es nuestro cordero pascual. En 1 Corintios 5:7, Pablo dice que Jesús es nuestro cordero pascual. También Juan el Bautista dijo que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pedro en una de sus cartas dice que ustedes fueron rescatados de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no era oro ni plata, sino la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces, ahí está la conexión, ¿verdad? En esa noche, antes de morir, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, pero Él era el verdadero Cordero Pascual. Había llegado y se iba a sacrificar en menos de 24 horas para salvarnos de la muerte y de nuestra esclavitud. Es la sangre de Cristo derramada en la cruz, no pintada sobre nuestros dinteles, derramada en la cruz, que nos salva de nuestros pecados
y de la muerte también. Entonces Jesús, como que él era el Cordero Pascual, ahora él instituyó una nueva cena. Y en vez de comer la carne de un cordero, comemos y tomamos con el pan y el vino el cuerpo y la sangre del Señor. Ok, ¿alguna pregunta hasta allí? ¿Cuáles son sus dudas? O no hay ninguna pregunta o todos están confundidos y nadie quiere mencionarlo. ¿Alguien tiene pregunta? Alejandro, sí. Alejandro, adelante. Pastor, la duda mía es la siguiente. Es cierto que la Pascua se instituyó como la liberación, ¿cierto? Yo, si no mal no me equivoco. ¿Me escucha? Sí, le escucho. La Pascua se instituyó en Éxodo 12. Exacto, como, claro, y se recordó en la última cena, era si no me equivoco, era la hierba amarga que representaba el dolor de la esclavitud. Y el adobe... Eso sí era parte del rito de la Pascua. Y donde servían el vino, la greda era el barro que hacían los esclavos. Y eso representaba la mesa de Cristo. La hierba amarga por la esclavitud, de ser esclavo, si no me equivoco. Y el barro que representaba el adobe que hacían los esclavos. ¿Es así o no? Bueno, esas son costumbres entre los judíos, son tradiciones judías. De hecho, esas partes no vienen en la Biblia. Lo que sí es bíblico, Dios les mandó que comieran hierbas amargas. Eso sí está en Éxodo 12, pero el significado que dieron a eso y también a la barra no está específicamente escrito en la Biblia. Pero es parte del rito judío. Ok, buena pregunta. Gracias. ¿Alguien más? Es una forma muy linda en que Dios nos da sus buenas noticias, ¿verdad? Que pensando en lo que sucedió en Egipto esa noche, iba a llegar el ángel destructor y tomar la vida de cada hijo primogénito como un juicio sobre los egipcios. Pero los judíos podían mirar la sangre de un cordero pintado sobre sus dinteles y dormir en paz esa noche, porque Dios mismo prometió, mediante ese cordero son salvos, sí. Igual para nosotros, ¿verdad? El castigo de Dios es lo que merece cada ser humano. Pero Jesús derramó su sangre en la cruz para nuestro perdón. Sufrió bajo nuestro castigo para salvarnos de él. Y ahora miramos nosotros a la cruz, al cordero sacrificado ahí. Y por fe podemos dormir en paz todos los días, ¿verdad? Porque somos salvos en Cristo. El castigo de Dios no nos tocará porque Cristo lo llevó en nuestro lugar. Amén. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar un poco más sobre esta nueva cena que Jesús instituyó. Primero, la Biblia nos enseña claramente que en la Santa Cena Jesús da el pan y el vino junto con su cuerpo y su sangre a los que reciben la Santa Cena. Las palabras de Jesús son muy claras. La palabra de la Biblia es muy clara en cuanto a esto. Jesús toma el pan. Entonces hay pan ahí, ¿verdad? Pero también Jesús dice, esto es mi cuerpo. No dice esto simboliza mi cuerpo, no. Él dice del pan, esto es mi cuerpo. Y por esas palabras claras de Jesús creemos que al celebrar la Santa Cena recibimos pan y también el cuerpo de Jesús con ese pan.
No solo eso, Jesús toma la copa y dentro de la copa era fruto de la vid, como Jesús mismo dijo después, que significa vino de uvas, ¿verdad? Pero él dijo sobre esa copa, esto es mi sangre del nuevo pacto, derramada por ustedes. No dijo esto simboliza mi sangre, dijo esto es mi sangre. Entonces creemos que al recibir el vino en la Santa Cena, recibimos también de una forma misteriosa, pero forma verdadera, a la sangre de Cristo. Y es la sangre del nuevo pacto. Me gusta que Renzo mencionó eso. Siempre hubo solo una forma de salvarse. Fe en el Salvador prometido. O el Salvador que iba a venir o el Salvador que vino. Así eran salvos en el Antiguo Testamento y así somos salvos en el Nuevo Testamento. Pero el viejo pacto que Dios dio en el monte Sinaí era uno que nunca podía salvar, ¿verdad? El viejo pacto eran los 10 mandamientos y las otras leyes que Dios les dio. Y su propósito no era salvación. Ese viejo pacto era para mostrarles su pecado y su necesidad de un Salvador, ¿verdad? Ahora Jesús dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto, en Jeremías, Dios dice, es que Él mismo va a olvidarse de nuestros pecados. Y Jesús, con instituir la Santa Cena, dice, aquí es el porqué. Aquí es porque Dios puede olvidarse de sus pecados, porque yo derramo mi sangre para pagar por cada uno. Entonces, creemos que recibimos estas 4 cosas en la Santa Cena para el perdón de nuestros pecados, para ese nuevo pacto. El cuerpo y la sangre de Jesús, junto con el pan y el fruto de la vid. Hasta ahí, ¿cuáles son sus preguntas? Creo que Fernando y Alejandro tienen preguntas. Perfecto. Ok. Adelante, Yo- Fernando. Ok, gracias, pastor. Ujú. Aquí caemos en una situación que a mí me confunde, porque Ujú. el viejo pacto yo lo considero el nacimiento de la Iglesia Católica, que son los fariseos desde mi punto de vista. Y todavía hasta el día de hoy esta gente, porque yo fui católico, hoy soy apostólico de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, soy nada más un miembro, no soy pastor, nada. Entonces, en la Iglesia Católica diariamente hacen la comunión, que dicen ellos, le dan una hostia a los miembros que están santificados, purificados, que se confesaron y pueden tomar esa hostia. Y el vino solamente lo toma el Padre de una manera simbólica. Y en la Iglesia Apostólica, nosotros, los que estamos en la Iglesia Apostólica, no celebramos eso como lo instituyó el Señor. Ahí están las diferencias entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Ahí quisiera que me aclarara si Jesús en su venida quitó ese pacto de estar en cada misa y todos los días haciendo la comunión y tomar el vino. Ahí hay una diferencia entre nosotros y el viejo pacto. Lo dejo para que me explique, pastor. Claro, Fernando, gracias por su pregunta. Primero, el viejo pacto no es la Iglesia Católica. El viejo pacto es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, 1500 años antes de Cristo. Básicamente Dios les dije, yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo, y aquí es cómo. Y luego les dio los 10 mandamientos y las muchas otras leyes que tenían que seguir. Ese fue el viejo pacto.
Pero Dios mismo había dicho que nunca podía salvarlos. Ese pacto no podía salvarlos. Porque por obras de la ley nadie será salvo, como la Biblia dice. Y por eso Dios mismo, antes de Jesús, había prometido un nuevo pacto, que es: yo voy a salvar a ellos de sus pecados. Voy a mandar a un Salvador y mediante su sacrificio me voy a olvidar de sus pecados. Entonces, esa es la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. A veces yo digo que el nuevo pacto es más viejo que el viejo pacto. Porque el nuevo pacto es el pacto que es la promesa de un Salvador que Dios dio en el huerto de Edén después de pecar a Adán y Eva, ¿verdad? Cuando ellos trataron de esconderse y no podían salvarse así, Dios entró y él dijo: yo los voy a salvar. Voy a mandar a un descendiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces, esa es la diferencia entre el nuevo pacto y el viejo pacto. En cuanto a celebrar la Santa Cena, en vez de enfocarnos en lo que una iglesia o otra hace, en Academia Cristo siempre decimos: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? Porque esa es la norma, la regla para nuestras vidas y nuestra fe. Entonces, nosotros celebramos la Santa Cena como Jesús lo instituyó. Celebramos la Santa Cena con frecuencia porque Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Sí. Y también creemos que, como Jesús dice, al comer el pan en la Santa Cena recibimos su cuerpo. Él dijo: esto es mi cuerpo. Y también al tomar el vino recibimos su sangre. Él dijo: esto es mi sangre. Y creemos que recibimos también el perdón de pecados en la Santa Cena. ¿Por qué? Jesús dijo: esto es para el perdón de sus pecados. Entonces, nos basamos en lo que Jesús en la Biblia dice cuando instituye la Santa Cena. No sé, Fernando, ¿contesté su pregunta o...? Sí, está contestada la pregunta. Aquí en la Iglesia Apostólica no se lleva a la práctica la institución de la Santa Cena. Con nosotros no, pero pues no puedo hacer nada yo ahí. Pero sí me contesta la pregunta, o sea, Dios nos dijo: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Sí, está bien, pastor, gracias. Ok. Muchas gracias, Fernando. Y también, si usted nota ese problema en su iglesia, que no están celebrando la Santa Cena como Jesús quiere, puede mencionar algo, ¿verdad? Puede decir: mira, aquí dice la Biblia, y a ver si puede corregirlo. Eso sería mi animarle, sí. Okay. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Creo Igualmente. que Alejandro tiene una pregunta. Alejandro, antes. La pregunta es súper... a ver, ¿cómo? Jesús, cierto que dijo que es la sal del mundo, porque si no es la sal, no podría sazonar. Pero también menciona en la Pascua los panes sin levadura. Entonces, si Jesús representaba la sal, porque los panes llevaban sal. Bueno, otra vez, la sal no se menciona precisamente en la Biblia como celebración de la Pascua. Es una tradición judía eso. Y Jesús, de hecho, Alejandro, Jesús nos llamó a nosotros la sal del mundo. En Mateo capítulo 5 nos llama la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo, dice. Y ustedes son sal también. Entonces, en cuanto a su pregunta, el pan de la Santa Cena, si era pan sin levadura, porque estaban celebrando, como dijimos, la fiesta de los panes sin levadura. Pero si tenía sal o no, yo no sé. ¿Ok?
Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Que Ok. con confianza, amigos, después de la clase o en estos días, si tienen otra pregunta o duda acerca de la Santa Cena, no duden en preguntarle al profesor Abraham o a cualquiera de nuestros profesores en Academia Cristo. Con confianza, no hay problema. Ujú. Amén. Muy Amén. bien, aquí tenemos unos puntos claves. Profe Abraham, ¿quiere concluir nuestro curso repasando los puntos clave? Y sí, y ya llegamos a la Claro que sí, claro que sí. Entonces, punto clave número 1. El corazón de la Santa Cena es el perdón de los pecados. El nuevo pacto, como mencionamos, que Dios promete olvidarse de nuestros pecados. Y nos regala eso, nos asegura de eso cada vez que comemos y tomamos en la Santa Cena. Porque Jesús dice es para el perdón de pecados. Punto 2. Creemos que el pan y el vino están presentes en la Santa Cena. La Biblia misma dice así, ¿verdad? Que hay pan y hay vino. Pero también creemos que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes al mismo momento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice así. ¿Puede seguir a la siguiente en la pantalla entonces, Joel? La Santa Cena, el 4 punto clave. La Santa Cena no es un sacrificio. En Hebreos, el autor a los Hebreos dice, Jesús se sacrificó una sola vez por todos. Es un solo sacrificio que salva por completo. Entonces, la Santa Cena no es volver a sacrificar a Jesús. Tampoco es el quinto punto clave aquí. Tampoco es una mera representación del sacrificio de Jesús. No es solo un símbolo del cuerpo y de la sangre de Jesús. Porque Jesús dice, esto es mi cuerpo. También Pablo en 1 Corintios 11 dice que la copa es una comunión entre el vino y la sangre. Cuando tomamos de la copa estamos entrando en comunión con la sangre de Cristo. Igual con el pan. Cuando comemos del pan estamos entrando en comunión con el cuerpo de Cristo. Están presentes los dos allí. En la Santa Cena, el punto 6, gozamos de la comunión que tenemos con Dios y con nuestros hermanos y hermanas en la fe cristiana. Es otra razón por la cual la llamamos la comunión. No solo hay una unión de los elementos de pan y cuerpo y vino y sangre, también hay una unión entre Dios y nosotros por la fe. Y hay una unión entre nosotros y los demás creyentes por la fe también. Y esas tres uniones se celebran en la Santa Cena. Hasta allí, profesor Joel. Ok, muy bien, amigos. Pues gracias. Qué bueno, profe Abraham, que sí funcionaba el audio suficiente para escuchar su enseñanza. Amigos, les encargamos la tarea. Pues yo creo que todos tenemos tiempo ahorita para leer la Biblia y para ver videos en internet. Favor de tomar el tiempo para ver el video 5 y para leer en sus Biblias Lucas 22 desde el 39 hasta el 62. Okay. Eso para el siguiente martes. Muy bien, profe Abraham, la oración de clausura. ¿Quiere orar? Claro que sí, claro que sí. Y vamos a incluir a Alejandro en nuestras oraciones. Está con nosotros, pudo ir a la clase, pero lastimó su brazo, su hombro hoy. Y
estaba en el hospital. Entonces vamos a incluirle a él en nuestras oraciones. Oremos. Señor Jesucristo, la noche antes de tu muerte en la cruz, nos dejaste una gran bendición, una cena que no solo nos recuerda de tu sacrificio y tu gran amor por nosotros, sino una cena que nos regala el perdón que ganaste en tu muerte. Nos asegura que nos amas. Nos asegura que por la fe estamos conectados contigo. También es una buena forma de fortalecer nuestra fe en ti y nuestra unión con otros hermanos en la fe. Te damos gracias por esta bendición y pedimos que nos des un aprecio para tu Santa Cena y que nos asegures hoy de tu perdón. También pedimos tu bendición sobre todos los que están sufriendo de la salud en este peste, esta plaga que está en nuestro mundo hoy en día. Pedimos que estés con los enfermos y los débiles para regresar su salud, que estés con los sanos para prevenir su enfermedad, que estés con los temerosos y los miedosos para, mediante tu palabra, asegurarles de tu presencia y tu protección. También pedimos que estés con nuestro hermano Alejandro. Al salir del hospital hoy, está herida su brazo. Pedimos que regrese salud plena a su cuerpo lo más pronto posible para que él pueda seguir trabajando y alabándote con su vida. Todo esto, Jesús, te pedimos en tu nombre. Amén. 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 Pues muy buenas noches a todos. Gracias, profe Abraham. Gracias a todos ustedes por llegar a la clase hoy. Que tengan un lindo fin de semana. Profe Abraham, ¿alguna otra instrucción? ¿Algo más que deben saber? No, yo creo que eso es todo. Muchas gracias, Joel, por la ayuda esta noche. No, es Buenas noches. un gusto. Que descansen todos. Bendiciones. Bien todos. Buenas Dios les noches. bendiga. Buenas noches a todos y Bendiciones. que la paz de nuestro Señor esté con todos ustedes. Amén. Amén. Igualmente. Buenas noches a todos. Buenas noches.